Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al webinar Puntos Cruciales para los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Quiero darles la bienvenida comentándoles que este webinar surge de la iniciativa del Cuerpo Académico Sector Público, Gestión, Financiamiento y Evaluación, pero con una fuerte colaboración y entusiasmo por parte de los cuerpos académicos también, dos del CUSEA, nosotros del CUSEA, y también el de Articulación Productiva y Estrategia Organizacional, que cuyos líderes están aquí, ahora los iré nombrando, a quienes agradezco mucho esta colaboración y sobre todo ese apoyo que dieron luego cuando hicimos esta iniciativa. El tercer cuerpo académico que se suma a esta colaboración es el de Estado Organizacional y Derechos Emergentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los líderes académicos se encuentran presentes y serán los moderadores de los tres paneles que vamos a tener. La doctora Carla Delfina Aceves Ávila, a quien aprovechamos para felicitarla como la nueva jefa del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Felicidades, Carla, mucho éxito. Cuentas con todo el apoyo del cuerpo académico y de nosotros seguramente. También al doctor Juan José Huerta Mata, quien es el líder del Cuerpo Académico Articulación Productiva y Estrategia Organizacional y coordinador del Centro de Investigaciones Administrativas, con quien también ya hemos tenido otras colaboraciones a las cuales nos ha invitado. Doctor, muchas gracias por participar con esta. Sin duda ha nutrido con esta perspectiva del sector privado que vamos a tener sobre la materia de desarrollo sostenible. Y a la doctora Violeta Méndez Carlos, que se va a conectar en un momento más, que además de ser líder de su cuerpo académico, Estado Organizacional y Derechos Emergentes, es coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias en verdad por hacer posible este proyecto. El día de hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue decretado por la ONU, establecido a partir de 1973. Es decir, son 51 años, más de medio siglo, en el que se tiene que hacer estos recordatorios desde aquella primera conferencia de Estocolmo, que se le conoce al primer llamado mundial al gobierno, a la sociedad en general, a la humanidad, de la necesidad de estar preservando nuestro ecosistema. Este año 2024, el lema es nuestras tierras, nuestro futuro, somos la generación de la restauración, y se dedica a tres ejes principales: restaurar tierra, detener desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía. A mí me parece que ya desde los lemas y los objetivos va siendo cada vez más dramática esta situación. Se va poniendo finalmente, les quiero explicar brevemente la mecánica. Son tres paneles bajo la moderación de cada uno de los líderes de los cuerpos académicos. Habrá una pausa de alrededor de 5 minutos, si el tiempo nos van permitiendo, entre cada panel para hacer un cambio. Hemos acordado que no se leerán los currículos de personas, pues para obviar el tiempo, y solamente pues mencionaremos el nombre y la institución. Decirles también que toda la sesión del webinar estará siendo grabada y será colocada después en el canal de YouTube de nuestro cuerpo académico. Pondremos ahí en mensaje con pantallas donde pueden consultarlo. Cedo el uso de la voz ahora a la doctora Carla Aceves Ávila para que dé comienzo con el primer panel, financiación y desempeño de la gestión pública ambiental. Doctora Figueroa, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Es un placer estar con ustedes. Bienvenidos a nuestros invitados desde la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Bienvenidas a todas y a todos. Muchas gracias a quienes nos observan en el Facebook Live de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación. Pues sin más preámbulo, yo quisiera señalar que iniciamos con el panel que tendrá desarrollo desde este momento, 17 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Es un panel muy ágil, pero
no por ello menos importante. Hablaremos de financiación y desempeño de la gestión pública ambiental y en el panel estarán presentes la doctora Aimé Figueroa Neri, el doctor Juan Carlos Páez Vieira y el doctor José Manuel Leal García, los tres académicos investigadores del CUSEA. Hablaremos entonces de financiación y desempeño de la gestión pública ambiental. ¿De qué pretendemos hablar en estos siguientes minutos? El gasto público, pues evidentemente es una cuestión presupuestal, es una cuestión de financiación de actividades públicas. En materia ambiental, ha sido terriblemente difícil, escabroso a lo largo de estos últimos años, bueno, desde siempre, pero en los últimos años todavía más, en razón de la pretendida austeridad de la presente administración federal, que evidentemente se refleja también a nivel estatal y consecuentemente a nivel municipal. Entonces, es sumamente trascendente en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible conocer precisamente pues, las impresiones de los expertos sobre cuál ha sido el desempeño gubernamental teniendo como guía a estos objetivos y las metodologías y análisis comparados para saber qué gasta el Estado y cómo gasta el Estado. Eh, Luego de esto, pues entonces les comento que este panel será un conversatorio entre los tres panelistas con algunas preguntas detonadoras, siguiendo el orden en el que he presentado a los ponentes. Iniciando entonces con la doctora Aimé Figueroa Neri, yo quisiera preguntarle, pues, que nos explique cómo se conforma, cómo se distribuye en el ámbito mexicano el gasto público ambiental en México. Muchas gracias. Voy a compartir una breve lámina para tratar de sintetizar pues esta problemática que nos está comentando la doctora. A ver si funciona. Ya la están mirando, ¿verdad? Bueno, Sí. a ver si funciona. Es solamente una, ¿eh? No se asusten. Y pediré que me tomen el tiempo estrictamente porque luego esto me apasiona. Bueno, lo primero que quiero resaltar sobre esta integración y cálculo del gasto público ambiental es que ambos están en el catálogo de derechos humanos de nuestra Constitución. Curiosamente, el artículo 31 en su fracción cuarta, que es la que fundamenta nuestra obligación para contribuir a los gastos públicos, pues está en ese capítulo. Y el artículo cuarto, que consagra el derecho al medio ambiente en general, el medio ambiente sano más otros, pues también. Entonces, esto hace que el gasto público, que por sí mismo su naturaleza es enfocarse a materializar mediante prestación de servicios públicos y actividades colectivas y de interés social, materializar los derechos humanos. O sea, todo el gasto público debe estar enfocado siempre, siempre, siempre a los derechos humanos, es particularmente, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Ahora, cuando nos comprometimos a la Agenda de 2030 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, se requeriría haber hecho un cambio al sistema fiscal, ¿no? Esto es algo importante y no se hizo. Lo que se hizo fue como ligeras adaptaciones y eso ha tenido una gran problemática que explico en las siguientes bullets que tienen ahí. Lo primero es que la transversalidad de los 17 objetivos del desarrollo sostenible está desagregada, digamos, en los presupuestos de egresos de México porque nosotros ya tenemos una metodología. Entonces, como es una transversalidad, así se le llama, los ejes transversales, pues en el presupuesto, hay que estar como trabajando mucho en esta metodología del presupuesto basado en resultados y en las MIR, o sea, las matrices de indicadores de resultados. No todos los entes públicos que reciben el presupuesto que tiene que ver con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible hace una MIR que participe en estas transversalidades. Entonces, eso de entrada ya es muy fuerte. Así hay mucha presión por parte de los funcionarios de Hacienda, mucha capacitación, pero no está al 100% esto. Según unos datos que nos proporciona el Centro de Investigación Económica Presupuestaria, que tiene este documento que tienen ahí citado, Desarrollo Sostenible, Usos y Recursos Públicos, que es del año pasado, en el presupuesto de egresos de la Federación
Estos ODS están distribuidos en 286 programas presupuestarios. O sea, imagínense lo que es tratar de controlar o de medirlos luego desde las otras perspectivas que seguro mis colegas de panel lo dominan mejor, ¿no? Si ya en sí mismo solamente cuantificarlo en dinero de cuánto toca y en dónde está es difícil, pues imaginemos lo demás, ¿no? El CIEP nos dice que en el presupuesto de egresos del año pasado son 2.250.275.9 millones de pesos. O sea, son unas cantidades enormes que uno dice, wow, si tanto se gasta en términos ambientales, pues tendríamos que tener a la vista muy buenos resultados y no es así, ¿no? Entonces aquí tenemos unos problemas de contabilidad muy grandes. Este mismo centro de investigación que tiene ese documento, datos muy interesantes, recomiendo ampliamente su lectura, tiene datos del 2019 al 2023, nos dice que se disminuyó en 1.1%. Ahora, la pregunta sería, ¿es bueno o es malo que se disminuya el gasto público en materia ambiental? Porque podríamos ir reduciendo el gasto público en la medida en que se van obteniendo los resultados de los ODS, ¿no? Entonces, aquí hay como un juego de indicadores que tendríamos que tener como unas metodologías más finas. La CEPAL y el INEGI han tratado de hacer guías metodológicas de cómo se puede hacer estas contabilidades económico-ambientales, pero tampoco a nivel internacional hay un consenso sobre la uniformidad de conceptos, ¿no? Eso es algo importante. No se hacen sistemáticas, no son continuas, o sea, no se pueden hacer series de tiempo largos para verlos. Ahora, y en el último minutito que me queda, decirles que también, según los reportes, ahora si nos vamos a los reportes con los que se nutre el avance en las bases de datos que tiene la ONU de los ODS, a nivel subnacional, pues el avance es heterogéneo, pero ahí ya nos perdemos en cuanto al gasto público ambiental, ¿eh? Nomás está agregado a nivel país. Y así con estos esfuerzos que están haciendo el CIEP o el propio Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Entonces, es muy heterogéneo y lo que, pues ahora sí que desde la perspectiva sendista preocupa es que no se sepa en particular cuánto nos cuesta. O sea, cuánto cuesta cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, si se siempre requieren más inversiones, siempre están diciendo, nuestro actual secretario de Hacienda a nivel federal dice que se requiere algo así como 1.7 más, ¿no? de inversión, pero no sabemos realmente cuánto nos costó. O sea, no hay esta parte fina de resultados y desempeño que espero que acá nos ilustren los colegas. Y pues tienen a la vista también, yo recomiendo que pues todos nos metamos a los reportes que tiene el INEGI sobre las cuentas económicas y ecológicas. No es lo mismo, porque el INEGI lo que contabiliza, más bien lo que trata de hacer es una traducción de cuánto cuesta el deterioro ambiental. Y por ahí al final, si trata de decir, y el gasto público fue de tanto, o sea, trata de hacer una armonización entre datos numéricos, digamos. Yo hasta aquí dejaría mi intervención para luego hacer el diálogo con mis colegas. Gracias. Al contrario, doctora, usted está perfectamente a tiempo. Muchas gracias. Le pediría, por favor, al doctor Juan Carlos Páez Vieira, pues que nos comente sus impresiones. La doctora Figueroa nos habla sobre pues cierta falta de planeación en el gasto respecto de modificaciones que debieron ocurrir en el sistema y también pues de las dificultades para el seguimiento. Yo quisiera preguntarle al doctor Páez que nos dé sus impresiones sobre cómo se mide o cómo se podría medir el desempeño de este gasto y o el avance de los objetivos de desarrollo sostenible en este sentido. Muchas gracias. Agradezco la organización y la invitación a este evento. Y bueno, pues en este sentido quisiera comentar, doctora, el sistema de indicadores MIDE en Jalisco.
Este sistema, que básicamente es nuestro, digamos, el sistema de medición del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza del Estado de Jalisco, cuenta con 279 indicadores vinculados a este Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo sobre 12 temas estratégicos. De estos 12 temas estratégicos, hay uno específicamente que es el que nos concierne. Se denomina Desarrollo Sostenible del Territorio. Este desarrollo sostenible del territorio cuenta con, a su vez, desglosados con 32 indicadores para el medio ambiente. Ellos están vinculados a diferentes dependencias, no única y exclusivamente a temas que tengan que ver con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, denominada SEMADET, sino también algunas otras dependencias e incluso algunas que tienen que ver con la coordinación metropolitana vinculadas al IMEPLAN y al Plan de Acción Climática y al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Entonces, el ejercicio que hicimos en este sentido era investigar y relacionar estos indicadores del MIDE sobre desarrollo sostenible en territorio y las metas específicas del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. Lo que en principio podemos decir es que el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza cuenta con mayor amplitud, por decirlo así, con algunos ejes temáticos que ya en el MIDE están un poco más compactados. Voy a poner un ejemplo. El tema de protección y gestión ambiental aparece como uno de los elementos en el Plan Estatal de Desarrollo y la gestión de ecosistemas y de biodiversidad aparece como otro. Y sin embargo, a la hora que uno hace la revisión del MIDE, aparecen, digamos, estos no se encuentran diferenciados de la misma naturaleza. Ahora bien, el hallazgo más interesante que encontramos es que estos 32 indicadores para temas ambientales en el Plan Estatal de Gobierno del Estado de Jalisco se encuentran digamos, hay algunos que tienen mayor ponderación que otros en cuanto a los indicadores estratégicos de medición. Y son los siguientes: protección y gestión ambiental, así como gestión de ecosistemas y biodiversidad, que les decía que aparece como un elemento, 7 indicadores, acciones para el cambio climático, que son 6, que tienen una referencia directa, por ejemplo, con algunas acciones metropolitanas para disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. Gestión integral de agua limpia y saneamiento, 6 indicadores. Y aquí te vale la pena también, es importante e interesante observar cómo tanto en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza como en el mismo MIDE se hace una referencia muy directa a el tema que tiene que ver con el río Santiago, particularmente con la limpieza del río Santiago y los programas de saneamiento de los municipios, tanto el núcleo más cercano al Santiago, que son 9 municipios, como el amplio, que son 12 municipios. Entonces, esa parte me pareció importante rescatarla. En el tema del desarrollo integral de movilidad, también aparecen 6 indicadores, algunos de ellos, haciendo ya una revisión fina, no encontraba yo algunas diferencias entre unos y otros, en tanto la revisión así a ojo de águila. El tema de desarrollo metropolitano, que tiene que ver con esta parte de la coordinación intermunicipal para el IMEPLAN, 4, y las acciones para el manejo integral de residuos sólidos, 3. Entonces, esta es la división por ejes. En principio, para hacer como este primer saque, todos ellos, como bien decía la doctora Aimee, y como bien lo mencionaba usted, doctora, vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien no están tan vinculados en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, sí están ya más vinculados en lo que es el instrumento del MIDE. Justamente, por ejemplo, al ODS sobre ecosistemas terrestres, al ODS 13 sobre acción por el clima, al ODS 6 de agua limpia y saneamiento, y al ODS 11 sobre ciudades sostenibles y resilientes. Entonces, bueno, pues sería como
como este primer elemento, doctor. Sería todo de mi parte, espero no haberme pasado el tiempo. Está usted razonablemente en tiempo, doctor. Muchas gracias. En este sentido, a mí me gustaría continuar con esta conversación con el doctor José Manuel Leal sobre su experiencia, sobre su visión respecto de el gasto público ambiental y en su caso su medición, el desempeño respecto de los objetivos a un nivel local, a un nivel municipal, porque finalmente los efectos pues no son globales, pero las acciones tenderían o deberían de ser locales a un nivel regional para ser eficientes. Bienvenido, doctor Leal. Muchas gracias, doctora Aceves. Muchas gracias también por la presentación, doctora Figueroa, y también al doctor Páez. Bueno, seré muy breve y muy puntual. De lo que comentaba, doctora Aceves, y aunado, o mejor dicho, en base a lo que nos presentó la doctora Figueroa, me llamó la atención dos cosas. En el que, cuando menciona esta falta de información, o yo le llamaría sistematización de la información a nivel subnacional. Ya nos estaba comentando el doctor Páez que sí se está generando cierta información, pero también hay algo que incluso también menciona la doctora Figueroa en su presentación, que es la transversalidad. Sí, por experiencia tanto académica como profesional, nos falta mucho incluso para tener instrumentos de medición y para tener información sistematizada en la transversalidad. ¿Qué tanto impacto tienen las repercusiones o los impactos medioambientales en la salud, en género y en temas económicos? Y eso se nos está yendo de la mano tanto al momento de investigarlo, al momento de estudiarlo, como al momento de hacer políticas públicas al respecto, porque siempre vemos la protección medioambiental. Obviamente no tengo nada en contra, ¿no? Pero protección medioambiental, y hasta ahí se queda. Pero ¿cuáles son los impactos en materia de salud, en materia de educación, en materia de alimentación, en términos económicos? Entonces, eso se me hace muy interesante, que nos falta todavía tanto investigar como desarrollar políticas públicas al respecto, ¿no? Enfocarnos en el que, y como muchos sabemos, el cambio climático es un problema hipercomplejo. Sí, alguna vez lo escuché en inglés, el super wicked problems. Sí, no es solamente un problema lineal de que, ok, no está verde, bueno, o sea, regamos y listo, ¿no? Sino que hay muchísimas cosas que van ahí, y por lo mismo tenemos que hacer y tenemos que prevenir políticas públicas en muchos de los ámbitos. Sí, muchas veces no tomamos en cuenta el impacto que tiene en la salud, el impacto que tiene en la infancia, en la educación, etcétera, etcétera. Cada vez vamos a ver, y sobre todo ahora que empiecen las lluvias, vamos a ver alumnos que van a estar faltando porque van a estar más contagiados de dengue. ¿Y por qué? Pues por el aumento de temperaturas, porque no hay una política pública eficiente para que el agua no se estanque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un elemento que se me hizo muy interesante que mencionó la doctora Figueroa, y que también lo menciona el doctor Páez, esta falta de transversalidad por el fenómeno al que estamos estudiando. Y creo que ahí me quedo para no tomar más tiempo. Muchas gracias, doctor Páez. Bueno, pues en esta primera parte observamos que hay cambios necesarios que deberían implementarse en el sistema fiscal, que no han ocurrido, con el impacto debido en materia de contabilidad, de identidad. Esto lo complementa el doctor Páez señalando que pues hay algunos indicadores ambientales que miden diferentes dependencias. Sin embargo, hay una sistematización pues incipiente, tal como lo señalaba ya la doctora Figueroa. Y finalmente el doctor Leal pues enfatiza sobre pues esta falta de transparencia y de visión transversal, precisamente pues porque pareciera que los sistemas públicos de información y la planeación del gasto efectivamente se hacen de manera lineal, con una visión que no conoce o que no comprende conceptualmente la sostenibilidad y aspectos de gestión pública ambiental. A mí me gustaría preguntarles a cada uno de los panelistas en el orden en el que deseen responder. Por una parte, si existen en su opinión, pues ejemplos de una
gestión pública ambiental a través del desempeño del gasto, ya sea en otras entidades federativas o en otras partes del mundo que consideren más exitosa o que consideren más transparente o que consideren mejor estructurada que la que tenemos en México y por qué. Gracias, doctora Figueroa. Bueno, voy a tratar de responder primero algunas cuestiones que los colegas pusieron y luego diré algún comentario sobre lo que nos plantea la doctora Carla. Juan Carlos, yo conozco un poco el MIDE, no tan a profundidad como tú. Creo que aquí a veces nos ahogamos en tantos indicadores. Y yo recuerdo mucho a una colega, Claudia Maldonado, una especialista en evaluación, que decía que siempre la evaluación y el control del gasto público se pasan como así, pero no se relacionan. O sea, pasa uno por el mismo objeto, pasa otro por el mismo objeto. Y si bien la plataforma mide, tú nos comentas ahorita una cantidad de indicadores, ¿no? Que parecía contradictorio como a lo que yo estoy diciendo. O sea, es muy difícil de encontrar los indicadores en MIR, ¿no? Entonces tenemos unos indicadores de evaluación de desempeño, digamos, gubernamental, y tenemos otros indicadores presupuestarios, que es la famosa MIR, entre los que toca hacer presupuesto, ¿no? Entonces, yo preguntarte más bien, también saber si hay en Jalisco algún esfuerzo por estar uniendo esta plataforma MIDE con las plataformas del SED, con los del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda Pública, porque ese es el problema. O sea, yo puedo decir en mi MIR de cada año las metas son estas y a lo mejor le entro a la transversalidad de género, a lo mejor le entro a la transversalidad anticorrupción, a lo mejor le entro a la transversalidad medioambiental, ¿no? Y es lo que nos comentaba el doctor Leal, o sea, esa transversalidad queda como diluida en muchas cosas porque una cosa le pega a otra, le pega a otra, y francamente, si esto nos ha tomado, pues a varios de nosotros todo nuestro doctorado y toda nuestra carrera profesional, entenderle, ¿cómo va a saber el ciudadano en qué se gastaron sus impuestos, en concreto en el medio ambiente? O sea, ¿cuánto está costando esto y si falta o si sobra, ¿no? Esa es una cosa que yo pienso que estamos como a veces exagerando en la desagregación y luego pecamos en el conjunto de, bueno, fueron tantos millones, ¿no? Y eso es lo que se reporta al final, ¿no? Esta cantidad enorme que leí, porque ni siquiera la puedo memorizar, ¿no? Eso por un lado, a las reacciones de mis colegas. Respecto a lo que tú comentas, Carla, creo que no hay sistema perfecto. Siempre nos remiten a los países nórdicos, que son los que reportan como mayores avances en materia ambiental. Incluso hay como un mito de que los suecos tienen ahorros para las generaciones futuras, ¿no? Digo que es un mito porque yo nunca he encontrado en dónde dice exactamente. Claro, no hablo sueco, ni lo leo tampoco, ¿no? Entonces me voy a las bases de datos que puedo leer y entender, ¿no? En inglés, pero ese mito yo lo he oído como muchas veces en foros internacionales. Sí sé que algunos países de estos, entre ellos Alemania, pues hacen también unos esfuerzos parecidos a los del INEGI, donde están contabilizando continuamente en pesos y centavos cuánto cuesta el deterioro y cuánto ha estado invertido el gobierno. Creo que esa es la ruta que está tomando INEGI, pero INEGI tiene como año base el 2018. O sea, eso es ayer en términos de historias ambientales, ¿no? Es ayer. Y el otro tema que me preocupa mucho en términos de contabilidad, armonización es algo que comentaba Juan Carlos, ¿no? Por ejemplo, pues lo del río Santiago. O sea, sí desagregamos a nivel estatal, pero el medio ambiente no respeta fronteras. O sea, no podemos hacer esos gastos así, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora Figueroa. Doctor Páez, ¿desea agregar algo en este sentido? Muchas gracias. Sí, respecto de la pregunta que nos hacía la doctora Jaime, definitivamente está incluso dándole otra revisión en este momento al MIDE y efectivamente no existe una correlación entre los indicadores de los 32 indicadores desagregados que tiene el MIDE
con respecto a temas ambientales, con respecto a la MIR y con respecto al tema del presupuesto del gasto del Estado de Jalisco. Es decir, no hay un esfuerzo, como preguntaba la doctora, de concatenar, de relacionar los indicadores estratégicos del MIR con el gasto que se está ejerciendo para ellos. Simplemente aparecen las metas y la línea base, pero faltaría esta otra parte que pudiera decir, bueno, con respecto a al gasto que se utilizó, por ejemplo, para la acción climática en el estado de Jalisco, qué tanto ha sido, digamos, la meta con respecto a la línea base. Eso a mí me daría sentido saber que el gasto público que se ha llevado a cabo para esta situación digamos, está utilizando de manera correcta, ¿no? Y de la misma manera, en las metas del MIDE tampoco vemos esta vinculación con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los mismos indicadores, o no hay una adaptación de los indicadores de las metas de los 17 ODS con respecto a lo que son las metas del propio MIDE, estas 32 que mencioné anteriormente. Y bueno, respecto a lo que nos preguntabas, yo lo que veía era países, como ahí estaba revisando algunas bases de datos de CEPAL, dice, algunos países con mayor contaminación ambiental, o sea, como que los dos indicadores es países con mayor contaminación ambiental en América Latina y países con mayor gasto público en relación con el PIB en el tema ambiental. Entonces, lo que veía yo es que, por ejemplo, México está rankeado entre esos países con mayor contaminación ambiental en la región Latinoamérica, junto con Perú, Nicaragua, y por otro lado, no forma parte del top 3 de países con mayor gasto público en relación con el PIB en temas ambientales, donde está países como Costa Rica, Canadá, bueno, Canadá no lo consideramos de América Latina, pero aparece en el ranking de la CEPAL, y eso nos da a entender entonces que sí debe haber una correlación entre países de mayor contaminación y por lo tanto deberían de tener mayor gasto público. Y de los países a nivel internacional, lo que yo podía observar es que tanto Países Bajos como Italia son casos exitosos donde existe el mayor porcentaje de PIB. Por ejemplo, en Países Bajos 1.4% del PIB para gasto ambiental y en el caso de Italia 1.0% del PIB para gastos ambientales. México apenas el 0.5% del gasto para el PIB, siendo de los países en el ranking de la OCDE de menor porcentaje de PIB. Ese sería mi comentario, doctor. Muchas gracias, doctor Páez. Doctor Leal, si es tan gentil con su reacción. Gracias. Bueno, en mi intervención, porque reacción suena muy dramático, en mi intervención quisiera enfocarme en lo que comentaba doctora sobre casos de éxito en otras partes. Y también tomaría, y más que en evidencia teórica además, sino que en evidencia empírica, em, la experiencia de Montreal en dos aspectos. Uno, lo que mencionaban, por ejemplo, para la gestión de parques y jardines, algo que se me hace muy, y siempre digo en mis clases, mi metodología más favorita es el sentido común, es los árboles ya viejos se trituran y se ponen en los camellones o se ponen en los parques públicos. ¿Para qué? Para que guarden la humedad. Y es una actividad, es una práctica que también podemos tener aquí, ¿no? En el cómo reciclar y volver a utilizar, por así decirlo, y el mantener húmedos los camellones, los jardines públicos y demás, porque cada vez vamos teniendo más escasez de agua, ¿no? Son esas pequeñas cosas, y de alguna manera como reutilizar estos árboles viejos, por así decirlo, porque también es un problema, y sobre todo ahora que esperemos pronto lleguen las lluvias, los árboles viejos cuando caen, pues generan un montón de problemáticas y generan más gasto público. Entonces, eso es lo que yo pudiera, como se dice, destacar. Otra cosa, los huertos urbanos. A mí se me hace un poquito irónico que aquí no tengamos esa práctica todavía más, que la hagamos más. Sí, es decir,
digo irónico porque allá el verano dura 2, 3 meses, aquí lo tenemos más tiempo. Estos huertos urbanos que pueden ayudar, lo que decía en mi intervención anterior para temas de salud, para bajar los niveles de estrés que pues, todo el mundo traemos, que la juventud ya está trayendo estos temas de ansiedad y demás, por toda la información y por todo lo que les está tocando vivir. Entonces, reducir los niveles de ansiedad también en la población adulta y vieja, y al mismo tiempo también, por ejemplo, si estamos plantando flores, también contribuir a que las abejas sigan vivas, ¿no? Entonces, se me hace algo como muy simple, ¿no? El invertir de alguna manera y hasta cierto punto, o hacer una política pública con sus reglamentos y con todo lo demás para fomentar estos huertos urbanos y para también el reutilizar esas maderas viejas y ayudar a mantener la humedad. Y por último, y con esto cierro, los servicios de bicicleta pública. A mí se me hizo me llamó mucho la atención que obviamente allá solo puedes utilizar la bicicleta pública entre abril y noviembre, ¿no? Después pues, ya no puedes. Y la pública. Y en ese periodo ellos le dan mantenimiento a las bicicletas. Y si quienes usamos bicicleta pública aquí, pues ya estamos viendo que hay muchas bicicletas que necesitan mantenimiento. Lo que hacen allá en ese periodo o en el periodo que se le da mantenimiento, quien le da mantenimiento es ya sea población vulnerable o jóvenes y también tienen políticas de género muy claras para que se involucren en esa actividad. Entonces también es parte del desarrollo social y contribuye al mismo tiempo a mantener en buen estado las bicicletas, que al mismo tiempo también nos promueve y nos invita incluso a utilizar más la bicicleta. ¿Sí? Y aquí a veces se nos va, o sea, suponiendo, y precisamente regresando al punto que decía la doctora Figueroa en su intervención, el tema de transversalidad. Tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero también tenemos que trabajar en temas de inclusión social. Y en lugar de desarrollar políticas públicas paternalistas en las que les damos una beca, etcétera, etcétera, darles algo de trabajo, también ayudarles a que forjen y a que aprendan un oficio, por ejemplo, ¿no? Entonces también es un círculo virtuoso que podemos hacer siempre y cuando tomemos en cuenta este aspecto de transversalidad en las políticas públicas, porque no solamente es mantener un área verde, sino hay muchísimas otras repercusiones, como ya lo dijeron mis colegas. Y bueno, esa sería como la única experiencia de éxito que se me ocurre. Y pues bueno, seguimos con esta intervención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leal. A mí me gustaría destacar dos aspectos que me parece fundamentalmente han surgido a lo largo de este panel, pues es la necesidad de perfeccionar, por una parte, la transparencia en el gasto mismo y en el desempeño del gasto. Evidentemente, la identidad y la vinculación entre los diversos indicadores, la multiplicidad de indicadores y los diversos indicadores y maneras de medir, por una parte, el gasto público en sí mismo y secundariamente, pero no menor, el desempeño del gasto, es decir, la eficiencia y eficacia del gasto. Ese es un primer punto. Y el segundo, me parece que es muy clara la necesidad precisamente de aprender o de que el Estado aprenda a transversalizar. ¿Qué significa la transversalización del gasto para que sea más eficiente y que pueda rendir un mejor desempeño, más que en un aspecto lineal, precisamente en más de un aspecto, que es lo que está surgiendo en esta segunda parte? Entonces, enfatizo eso e invito, luego de esta reflexión, a nuestros tres panelistas a que den un brevísimo comentario de 2 minutos de cierre para poder cerrar este panel que concluye a las 11. 2 o 3. ¿En el mismo orden nos vamos? Sí, Bueno, por favor, doctora Figueroa. yo quisiera como concluir señalando y ahora sí que abriendo más lo del gasto. O sea, hay un gasto social, porque lo que tampoco se contabiliza, y ahora que nos comentaba estos buenos ejemplos el doctor Leal, es cuánto aporta el sector privado, ¿no? Porque nadie lo cuenta. O sea, está bien, a lo mejor creamos por medio de la fiscalidad ambiental un incentivo para los huertos ambientales, pero a lo mejor el gasto público es del 20% y el 80% lo puso
calle, esas casas que están ahí. Yo conozco uno en el fraccionamiento Monraz, por cierto, muy bonito, donde todos le invierten mucho. Entonces, habría que sumarlos, pero también habría que tener los datos desagregados, ¿no? El panel del doctor Huerta seguramente abonará mucho a ver esta otra parte, o sea, que hace el sector privado, pero no lo contamos, ¿no? O sea, este gasto como social, este gasto nacional, este gasto internacional, ¿en dónde está? Con los fondos que hay también y ya sumados, ¿no? Creo que nos deja tantas líneas de investigación que ojalá nos estén viendo los aspirantes a posgrados para que tengamos muchas tesis al respecto, ¿no? Eso es algo como muy interesante y esa sería como mi reflexión y ojalá pues sí podamos poco a poco desde donde estemos hacer esta correlación de evaluación y de mediciones de indicadores para evitar lo que nos comenta doctora Cebes de la multiplicidad. Tiene que haber una identidad, una mejor transversalidad, ¿no? Y desde luego esta transparencia para saber cuánto se gastó y qué resultados obtuvimos. Gracias. Muchas gracias, doctora Figueroa. Doctor Páez, ¿se gusta proceder? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Cebes. Estaba haciendo una revisión de algunos indicadores, pues existen algunos indicadores, por ejemplo, el índice de desarrollo sostenible de México, que es un indicador que ya había, hace 2 sexenios había estado realizándose, así como el índice básico de desempeño ambiental que también se generó en el año 2000. Sin embargo, mi reflexión iba en el sentido de que tanto el Plan Nacional de Desarrollo, en este caso de la Administración Federal actual, no existen estos indicadores desglosados para los problemas ambientales en el PND 2018-2024. Lo que sí tenemos es la Estrategia Nacional de Implementación de la Agenda 2030, que esta Estrategia Nacional de Implementación, incluso me parece que es un documento mucho más formal y trabajado que el propio PND, curiosamente, siendo que es únicamente para el tema de la Agenda 2030, tiene algunos indicadores, pero muy generales, enfocados únicamente a los ODS, a los 17 ODS. Y, por ejemplo, para el tema de acción climática, para el ODS-S tiene aproximadamente nada más 4 indicadores, que no son, es decir, son indicadores muy generales que no dan cuenta de un plan nacional de acción climática. ¿Sí me explico? O sea, el plan de acción climática es un documento muy amplio con muchas acciones y el tema que trae la Estrategia Nacional de Implementación solamente maneja 4. Entonces, a mí me parece que existe esta, digamos, como diferenciación entre estos, digamos, diferentes indicadores a nivel federal, más aparte de lo que nos contaba la doctora Aimé, que no existe esta correlación entre el gasto público y la medición de indicadores de desempeño ambiental. Entonces, bueno, pues esta misma situación me parece que también se reproduce en el caso del estado de Jalisco, en el cual tenemos un MIDE con algunos indicadores que intentan dar cuenta de una gran política de desempeño ambiental, pero aún así nos falta saber cuánto se está gastando y si este gasto está siendo eficiente para cubrir las necesidades ambientales del estado de Jalisco. Eso sería de mi parte, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Páez. Doctor Leal, por favor. Muchas gracias. Bueno, rápidamente con estos 2 minutos que tengo, me gustaría retomar el tema de esta reconfiguración en la práctica de la política pública y también retomando un poco de la pregunta que nos hizo hace poco, ¿no? Tenemos que encontrar, bueno, ya las encontramos, tenemos que aplicar otras maneras de generar o de aplicar la cooperación internacional. Sí, el título de este panel precisamente es el financiamiento y el desempeño de la gestión de política pública ambiental. Pero no solamente en esta época, no solamente tenemos que transferir datos, tenemos que transferir recursos financieros. También tenemos, y vinculado a la pregunta que nos hizo doctora, también tenemos que incentivar la cooperación técnica, este intercambio de experiencias que nos ayuda en tema de gestión pública, nos ayuda a reducir los tiempos
y por ende también reducir los recursos que se inviertan para estas nuevas en políticas que necesitamos sí o sí empezar a implementar. Ese ahorro de tiempo, de investigación, de horas laborales de las personas que nos ha tocado hacer eso, es vital, pero también es cambiar ese chip, o mejor dicho, empezando cambiando este chip de no buscar fondos, de traernos fondos, sino también buscar esta cooperación técnica descentralizada, porque nos va a ayudar, y aparte que es más sostenible. Es decir, yo mismo, yo misma voy a ayudar, voy a desarrollar estas nuevas políticas y de acuerdo al contexto en el que estoy, voy a diseñar esas políticas públicas. Ya vimos desde hace muchísimo que no sirve y no nos funciona el estar importando otras políticas públicas de otros lados, porque hay contextos muy diferentes. Entonces, creo que ese sería mi cierre, sería promover tanto la investigación como la aplicación para una cooperación técnica, o cooperación técnica descentralizada, donde también se involucran otros actores, además del Estado-Nación. ¿Sí? Ya con eso. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, a mí me gustaría cerrar con un comentario brevísimo, no sin antes invitar, si alguien quiere, por supuesto, intervenir para poder complementar en sus opiniones, en sus impresiones con este panel, ya sea por parte de los panelistas o de los colegas que nos acompañan. Pero a mí me gustaría comentar de manera breve el área de oportunidad tan grande que nos significa, por una parte, la posibilidad de que verdaderamente podamos desarrollar indicadores, por supuesto, transversales a nivel federal, pero sobre todo la tropicalización, si me permiten utilizar esa expresión, de algunos indicadores respecto de las necesidades puntuales a nivel local, por ejemplo, con problemas de salud pública asociados claramente a la problemática ambiental, como el caso emblemático tan triste y tan terrible del río Santiago, ¿no? No es solamente un problema de contaminación del agua o de remediación del suelo o de contaminación del aire, sino todos los anteriores como en una licuadora, ¿verdad? Y las implicaciones sociales que esto tiene. Entonces, evidentemente, podríamos y deberíamos, en mi opinión, si me permiten sugerirlo, pues intentar desarrollar. Sí, claro, responder a ciertas necesidades de indicadores y de transparencia a nivel federal y a nivel estatal, pero evidentemente necesitamos también perfeccionar un pool de indicadores que nos orienten a un mejor desempeño local. En el caso del río Santiago, pues estamos hablando de la cuenca más grande de México, que además tiene implicaciones hasta en Mesoamérica. Y pues sería al menos lógico que pudiésemos entender este gasto público integral si lo hubiere, desde la cuenca del Lerma, evidentemente nosotros en Chapala y la parte que llega al mar. Pero esto no lo hemos observado. Mucho menos observamos cómo de manera inversa cualquier gasto que se desarrolla, se invierte respecto de la salud pública local, con la terrible problemática que hay con enfermos renales, enfermedades múltiples asociadas precisamente a esta contaminación, a esta circunstancia social, tampoco lo vemos a nivel inverso porque solamente estamos observándolo al final del tubo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo desde antes de manera preventiva? En aspectos ambientales y en aspectos de salud, porque la problemática de salud ya está y la problemática ambiental también, y están íntimamente vinculadas. Por otra parte, a mí me gustaría también enfatizar lo que el doctor Leal señala también respecto de la oportunidad que representa la cooperación técnica. Estamos acostumbrados a medir el desempeño financiero, el desempeño económico, pero propiamente el desempeño en el efecto y sobre todo en un indicador ambiental aún nos representa una extraordinaria complejidad, pero posiblemente si aprendemos de la experiencia de otros países en indicadores puntuales o en aspectos puntuales en los que hayan podido realizar avances que podamos encontrar paralelismos con el ámbito regional, creo que es un área de oportunidad muy grande. Y también salirnos un poco de la caja en el sentido de que compartir esta corresponsabilidad, ¿verdad? Respecto de un ambientalismo responsable a través del mejor ejercicio del gasto público. Les pregunto si hay algún comentario final con el cual quieran cerrar.
¿Alguien tiene alguna duda, comentario por parte de los colegas que nos acompañan? No, yo solamente darles las gracias, invitar a Juan Carlos y a José Manuel a que sigamos con alguna profundización sobre en estos temas donde ya vimos que tenemos convergencias, digamos, de interés. Muchas gracias, doctora Cebes, por la moderación y a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias, doctora. Sí, como igualmente con lo que mencionabas del tema del Santiago, me llama también la atención mucho justo lo que dices, litros por segundo de agua saneada o porcentaje de aguas residuales municipales tratadas en la cuenca del río Santiago. Es decir, son mediciones sobre la limpieza en la planta de tratamiento, pero no sobre, por ejemplo, el porcentaje de descargas que se dan tanto de la iniciativa privada como de parte de los municipios en la cuenca del Ahogado o en el propio río Santiago. Es decir, teníamos que estar trabajando sobre estos temas más que única y exclusivamente sobre las capacidades de saneamiento que tiene sobre el agua, porque finalmente pues eso de pronto es muy difícil de medirlo en la propia planta de tratamiento de aguas del Ahogado, ¿no? Pero bueno, me gustó esta Se nos congeló un poco el doctor, pero creo que podemos percibir su idea. A ver si vuelve un momentito. Observo una enorme área de oportunidad en este sentido, porque ciertamente podemos medir cuánta agua se ha intentado sanear, pero no necesariamente la calidad de esa agua saneada y el efecto que esto representa en la población que está expuesta, ¿no? Doctor José Manuel, por favor. Gracias, no, simplemente para abonar lo que dijo la doctora Figueroa, también se me hace que hay muchas áreas de oportunidades muy interesantes y entonces, y pues seguir con el diálogo que ya tenemos, ¿no? Innovar en otras maneras de hacer los estudios, el vincularlo con otros actores, y pues bueno, platiquemos más adelante para seguir con esta conversación y que resulte en estudios y que también tengan un impacto en la sociedad, no nada más tener un artículo más en el CV. Efectivamente, doctor, muchas gracias. Pues con esto damos por concluido este primer panel de la mañana en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Este panel fue Financiación y Desempeño de la Gestión Pública Ambiental y nos vamos a una brevísima pausa. Seguiremos conectados, pero continuaremos con el segundo panel de la mañana a cargo del doctor Juan José Huerta. Les agradezco mucho su atención y por aquí seguimos. Verán una diapositiva breve, pero seguiremos conectados y a las 11 de la mañana estaremos de vuelta con ustedes. Muchas gracias.